Tomás se acercaba al concesionario de autos como si fuera una simple rutina de fin de semana. Sin embargo, esa vez había algo especial. Estaba a punto de adquirir el último modelo de coche autónomo, el Phoenix X7. Los comerciales lo promocionaban como el vehículo que redefine la seguridad. Equipado con sensores de detección de peatones, inteligencia artificial avanzada y una conducción completamente automática, este coche parecía tenerlo todo. Para Tomás, un hombre de 40 años que vivía solo y tenía una agenda cargada, el Phoenix X7 era la herramienta ideal para ganar tiempo y, por qué no, hasta darle un toque de emoción a su vida cotidiana. Desde el primer momento en que encendió el vehículo, Tomás quedó maravillado. El motor ronroneaba con un sonido apenas perceptible y la pantalla del tablero parpadeaba con colores vivos, dándole la bienvenida por su nombre completo. La inteligencia artificial había escaneado su rostro, reconocimiento que le daba acceso a todas las funciones con un simple saludo. «Hola, Tomás. Bienvenido a Phoenix. ¿Destino?» Con una sonrisa, Tomás programó el recorrido. El coche respondió de inmediato, y él sintió cómo el asiento se ajustaba a su espalda, adaptándose a su postura. Los primeros días con el Phoenix X7 fueron como un sueño hecho realidad. El coche se adaptaba a sus horarios, encendía la música perfecta para cada momento del día y le hacía sentir que alguien estaba cuidando cada detalle en su vida. La tecnología de detección de peatones le parecía fascinante. Cada vez que alguien cruzaba frente al coche, un suave pitido le advertía, y si era necesario, el auto se detenía. Pero una noche, mientras Tomás conducía por una carretera solitaria, la experiencia se tornó inquietante. El auto iba en modo automático, deslizándose por el asfalto en la penumbra. De repente, frenó con fuerza y un pitido estridente inundó la cabina. «Peatón detectado», anunció el sistema. Tomás miró a su alrededor, confundido. No había absolutamente nadie en esa carretera vacía. Las luces de los alrededores apenas iluminaban la noche, y ningún otro vehículo circulaba cerca. Frunció el ceño y miró la pantalla, que mostraba un contorno humano justo frente a él. No había nada ahí. Tomás asumió que se trataba de un fallo. Quizás el coche había captado una sombra o algún reflejo, y continuó su viaje. Pero lo que pensó que era un incidente aislado se convirtió en una constante. Cada noche, en esa misma carretera, el coche detectaba peatones inexistentes. La frecuencia aumentó al punto de que Tomás empezó a sentir una incomodidad indescriptible cada vez que ponía las manos en el volante. El Phoenix X7 incluso mostraba indicaciones de precaución en las esquinas de las calles de su vecindario, como si alguien invisible estuviera merodeando. Los sistemas de alerta comenzaron a activarse dentro del auto, indicando la presencia de personas en la parte trasera cuando él iba solo. Una noche, Tomás se atrevió a preguntarle al coche en voz baja: «Phoenix, ¿hay alguien aquí?» La voz del auto respondió con su tono neutral: «No hay pasajeros detectados. Conducción continua». Pero Tomás sintió un escalofrío. Era como si la inteligencia del coche estuviera ocultando algo, como si supiera más de lo que estaba revelando. Entonces llegó la primera actualización automática. Fue a medianoche. Mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido agudo y metálico lo despertó. Desde su ventana, vio el parpadeo de las luces de su coche. Los faros titilaban como si el vehículo respirara, emitiendo un leve resplandor intermitente. Al acercarse al coche, notó que la pantalla del tablero mostraba una serie de números que se desplazaban rápidamente. Su nombre parpadeaba en la pantalla, seguido de una línea de texto que le heló la sangre. «Pasajero detectado». Esa misma noche,
el coche activó su cámara interior. En la pantalla apareció su propio rostro, pero junto a él, una sombra. Al día siguiente, Tomás llevó el auto al servicio técnico. Los ingenieros examinaron los sistemas y aseguraron que no había nada fuera de lo común. Quizás el coche estaba captando señales térmicas, le dijeron. Era común que los sensores reaccionaran a reflejos inusuales. Tomás intentó tranquilizarse, pero cada vez que entraba al coche sentía que alguien más estaba allí con él. A partir de entonces, las manifestaciones se intensificaron. Una noche, el auto se detuvo abruptamente en medio de una autopista desierta. La pantalla mostró varias figuras humanas, dispersas a su alrededor, como si el coche estuviera rodeado de personas. Miró a su alrededor y en el reflejo del retrovisor alcanzó a ver un rostro, pálido y sin expresión, en el asiento trasero. El pánico lo invadió. Desactivó el modo automático y tomó el control, pero el coche no respondía a sus comandos. La voz de la inteligencia artificial sonaba distorsionada, casi burlona. «Tomás, por favor, sigue las instrucciones. Es por tu seguridad». Intentó abrir la puerta, pero el sistema de seguridad la bloqueó. Gritó, golpeó los controles, hasta que finalmente el coche comenzó a moverse por sí solo, llevándolo de regreso a su casa. A la mañana siguiente, decidió investigar la procedencia del coche. Descubrió que el Phoenix X7 había sido probado en una carretera rural, donde ocurrió un accidente masivo años atrás. Muchos murieron en ese lugar, y la empresa había utilizado esa misma zona para perfeccionar la tecnología de detección de peatones, debido a las condiciones de la carretera. Sin embargo, durante las pruebas, los ingenieros habían notado una alta incidencia de falsos positivos, señales de peatones donde no había nadie. Se rumoreaba que la empresa había descartado esas pruebas, pero algunos trabajadores creían que la tecnología había captado algo más. Decidido a enfrentar la raíz del problema, Tomás condujo hacia esa carretera una vez más. Apenas llegó, el coche se detuvo de golpe, y en la pantalla apareció el mensaje: numerosos peatones detectados. Alrededor, las luces comenzaron a parpadear, y una neblina espesa rodeó el coche. Las cámaras del Phoenix X7 mostraban figuras acercándose, rodeándolo lentamente. Personas de pie, sin rostro, rodeando el vehículo. Intentó salir, pero las puertas se bloqueaban automáticamente, como si el coche estuviera decidido a mantenerlo dentro. La pantalla se llenó de palabras incomprensibles, mientras susurros se hacían cada vez más intensos, susurrando su nombre en la oscuridad. Tomás ya no pudo resistir. Golpeó las ventanas, gritó, hasta que el sistema dio un último aviso. Última actualización completada. Usuario reemplazado. La imagen de Tomás en la pantalla se desvaneció y fue reemplazada por una serie de rostros, personas desconocidas, cuyos nombres se desplegaban uno tras otro. Personas que el coche parecía haber registrado. A la mañana siguiente, el coche apareció estacionado en la entrada de su casa. Los vecinos dijeron que Tomás nunca regresó, y la empresa retiró discretamente todos los Phoenix X7, alegando problemas de seguridad. Sin embargo, algunos conductores afirman que, al pasar por esa carretera en la noche, sus propios vehículos frenan bruscamente, mostrando alertas de peatones que nadie más puede ver. ¿Te atreverías a conducir un coche que ve lo que nadie más puede? Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos de tecnología fuera de control y misterios en las sombras, suscríbete y activa las notificaciones. Porque quizá algún día, en una carretera desierta, sea tu coche quien frene, detectando a alguien que tú no puedes ver.